Hay momentos en la vida, ¿verdad?, en que todo parece como que se detiene. Así, de golpe. Sí, El ruido de fuera se apaga, pero dentro empieza como un zumbido, ¿no? una inquietud. Eso, y esas cosas que dábamos por hechas, nuestras certezas, pues de repente se tambalean. Se caen. Y te quedas ahí, dándole vueltas. Vale, ¿y ahora? ¿Quién soy yo si todo lo que conocía pues ya no está o ya no me sirve? Ujú. Pues justo de esas crisis internas, de esa sensación de fractura, va el material que vamos a mirar hoy con lupa. Vamos a ello. Nos vamos a meter de lleno en El libro negro del despertar espiritual. Lo firma Leonardo del Fuego, que, bueno, en realidad es el seudónimo de Óscar Rico. Ah, mira. Y un detalle importante. Esto no es el típico manual de autoayuda, lleno de teorías y pasos fáciles. Para nada. No, no lo parece por el título, desde luego. El autor insiste mucho en que es un testimonio, que nace de su propia experiencia. Dice literalmente que cada palabra ha sido destilada del silencio, del dolor y de la revelación. Vaya, casi nada. Suena intenso. Pues sí. Así que nuestra fuente principal es este libro. Se presenta como una especie de mapa o un espejo, un compañero de viaje, ¿sabes? Ajá. A través de 7 etapas clave que él describe. Es el despertar del alma hacia algo que llama la unión divina. 7 etapas. Pero insiste, insiste mucho en que su intención no es sentar cátedra, no es enseñar, sino más bien acompañar. Acompañar a quien esté viviendo algo parecido. Entiendo. Más como una guía testimonial, ¿no? Exacto. Y esa es nuestra misión hoy aquí. Desgranar un poco esas 7 etapas tal y como las plantea él. Vale. Queremos entender qué significa realmente ese despertar según su visión. Que, ojo, no es un camino de rosas y luz constante. Ya me imagino que no, por el título negro. Claro, es un proceso que según él implica necesariamente. Pues atravesar zonas oscuras, momentos de desintegración personal, incluso tocar el vacío, Uf, para poder llegar a una transformación real, a conectar con una verdad más profunda sobre nosotros mismos. Hay una frase en la intro que me parece que lo clava. a ver. El beneficio de este viaje no es convertirte en alguien nuevo, sino reconocerte en quien siempre has sido. Qué bueno, o sea, no es añadir, sino quitar papas, ¿no? Reconocer lo que ya está. Justo. Muy bien, pues vamos a empezar a desenvolver esto. La primera parada que marca el autor es, lógicamente, el despertar. El inicio. Describe esa sensación inicial de vacío, como un hueco en el estómago, que no es hambre física, ¿sabes? Esa incomodidad sorda de que algo no encaja. Aunque por fuera todo parezca ir bien. Eso es, aunque tu vida parezca perfecta, es como un murmullo interno que te dice, tiene que haber algo más. El libro usa términos como el eco del vacío El eco del vacío. o la incomodidad sagrada. Son como los primeros chispazos. Me gusta eso de incomodidad sagrada. Le quita el peso negativo. Sí. Y una cita potente de este capítulo. No es la luz lo que despierta al alma, sino el temblor de saberse viva. ¡Ostras! El temblor. ¿Qué significa realmente ese temblor? ¿Cómo lo ves tú? Pues es interesante cómo lo plantea, ¿verdad? No habla de una revelación luminosa de primeras, sino de un temblor. Sí, yo creo que el autor se refiere a esa grieta en la realidad, ese momento en que lo cotidiano, lo de siempre, pierde su solidez. Como que se resquebraja un poco el escenario. Exacto. Y esa incomodidad sagrada es clave porque, según el libro, es el alma intentando llamar tu atención en plan, oye, ajá, Y ahí empiezan a aparecer lo que llama señales. Pueden ser sincronicidades, lo típico, ver números repetidos, escuchar una canción con un mensaje justo en ese momento, sueños muy vívidos. sí, eso le suena a mucha gente. Pero ojo, también pueden ser eventos más duros, más disruptivos. Perder el trabajo, una ruptura sentimental inesperada, una enfermedad. Vaya, El autor los interpreta como guiños del alma, invitaciones a dejar de mirar tanto hacia afuera y empezar a mirar más hacia adentro. como señales de dirección, ¿no? Algo así. Y un punto crucial que subraya es que el alma puede usar el dolor como un recordatorio, no como un castigo divino, sino más bien como una especie de, oye, por aquí no es. Claro, y eso debe generar un miedo tremendo, el miedo a perder lo conocido, las seguridades, a decepcionar a la gente. Uf, Exacto. El libro habla de una traición necesaria. traición. Sí, traicionar las expectativas externas, lo que se supone que debería ser o hacer, para empezar a ser fiel a esa voz interior, a ese temblor. Entiendo.
Ser desleal a lo de fuera para ser leal a lo de dentro. Justo. Y ahí es donde, según el autor, la intuición empieza a cobrar fuerza. Se convierte en una especie de brújula espiritual, Una brújula. que aunque no te dé un mapa completo, sí te susurra una dirección. Y a menudo esa dirección va en contra de la lógica o de lo que se espera socialmente. Es el inicio de un cuestionamiento profundo. El libro ilustra esto con casos prácticos, ¿verdad? Recuerdo el de Lucía, al que titula La grieta en el espejo. Sí, cuéntalo. Describe a una mujer con una vida, pues eso, aparentemente perfecta. Buen trabajo, pareja estable, casa bonita. Pero un día, al mirarse al espejo, siente una desconexión brutal. ¿Cómo que una desconexión? Como si viera a una extraña. No se reconoce. Y esa noche, sin más, rompe a llorar desconsoladamente. Pero no es un llanto de tristeza normal, ¿sabes? Es como si algo se rompiera por dentro. Un llanto de reconocimiento. ¡Qué fuerte! Y ahí entiende que ese despertar implica permitir que la vida la cambie por dentro, no seguir poniendo parches por fuera. Claro, dejar de intentar controlar la imagen. Exacto. Y el autor sugiere para esta etapa cosas como buscar momentos de silencio deliberado, quizás llevar un diario de sueños y emociones, Ujú. y, sobre todo, resistir la tentación de buscar soluciones rápidas fuera. Ya sabes, un nuevo hobby, un viaje, cambiar de pareja, para tapar esa incomodidad. Es más bien un quédate ahí y escucha. Parar y sentir, ¿no? Aunque sea incómodo. Eso. Vale. Superada esa primera llamada, ese temblor, el libro nos mete en una fase que suena, bueno, bastante más intensa. La desintegración. El nombre ya impone. Sí, la cita que usa aquí es fuerte, ¿eh? Antes de volar, el alma debe romper sus alas antiguas. Uf. Madre mía. Describe un colapso de la identidad que habíamos construido, lo que llama el fin del personaje. El personaje, la máscara. Exacto. Es como si el guión que seguíamos pues ya no sirviera. Se empiezan a caer las estructuras internas, las certezas que teníamos, los roles que jugábamos. El buen hijo, la profesional exitosa. La pareja perfecta, las máscaras sociales. Todo eso. Es tan destructivo como suena. Suena destructivo y, según el autor, se siente destructivo. Mucho. Pero él lo enmarca como una demolición necesaria. Necesaria para construir algo nuevo, supongo. Algo así. Lo llama la alquimia del alma. El fuego que tiene que quemar lo falso, lo que no es auténticamente nuestro, para que pueda emerger lo esencial, lo que sí perdura. Entiendo. Aquí es donde, inevitablemente, nos damos de bruces con nuestros miedos más profundos. Esos que solemos mantener a raya, ¿sabes? Sí, los que no queremos mirar. El miedo a perder el control, el miedo a la soledad, a la locura incluso. El miedo a la muerte. Y no solo física, sino la muerte del yo conocido. Claro. El ego, esa identidad construida, siente que su reinado peligra y se resiste con uñas y dientes. Puede manifestarse como una lucha interna feroz, mucha confusión. Y eso se nota también en el cuerpo, físicamente. Totalmente. El libro señala que el cuerpo a menudo refleja este proceso de desintegración. Pueden aparecer dolores inexplicables, un cansancio extremo que no se va durmiendo. Agotamiento. Sí, confusión mental, sensación de vulnerabilidad física. Es como si el cuerpo estuviera procesando esa demolición interna. Vaya. Y en esta fase, el autor habla de la importancia de la soledad iniciática. Soledad iniciática. Sí, no como un castigo, ojo, sino como un retiro necesario. Alejarse del ruido y las demandas externas para poder escuchar qué está pasando realmente dentro. Es un periodo de introspección, a veces forzosa. Entiendo, como meterse en una cueva a escuchar. Un poco eso. Y mencionabas antes que esta fase conecta con otra, la de la rendición. Aunque en el índice venga después, conceptualmente van de la mano. Exacto. En el índice del libro, la rendición es el capítulo 5, pero conceptualmente el autor la entrelaza mucho con la desintegración. Es como la otra cara de la moneda. Ah, vale. Mientras la desintegración es el colapso, la caída, la rendición es la actitud necesaria para navegarlo sin ahogarse. La forma de afrontarlo. Eso es. La cita clave aquí es: lo que resiste, duele. Lo que se rinde, florece. Potente, pero ojo, es crucial entender qué significa rendición en este contexto. No es darse por vencido, no es resignación pasiva ni apatía. Para nada.
¿Entonces qué es? El autor la describe como una transformación activa. Es un acto de profunda humildad ante el misterio de la vida. Es soltar la necesidad de controlarlo todo, de entenderlo todo ya. Uf, qué difícil eso. Mucho. Es confiar en que hay una inteligencia mayor, una corriente de la vida, aunque no veas ahora mismo hacia dónde te lleva. Es dejar de luchar contra el proceso mismo, dejar de pelearte con lo que está pasando. Entiendo. Es como dejar de nadar contracorriente y permitir que el río te lleve, aunque no sepas exactamente a dónde, confiando en que el río sabe. Algo así, sí. Es un soltar las armas del ego, dejar de intentar arreglar la situación o volver a como era antes y simplemente estar presente con lo que es, por muy incómodo o doloroso que sea. Estar, simplemente. Es un paso fundamental, según el libro, porque sin esa rendición, la desintegración se vive como un infierno de resistencia y sufrimiento añadido. Con la rendición el sufrimiento puede seguir ahí, pero se transforma, se convierte en un maestro. Vale, vale. O sea, hemos pasado por el despertar inicial, la demolición de la identidad y esa necesidad de rendirse al proceso. El viaje se pone profundo. Sí, bastante. Según el texto que manejamos, la siguiente etapa que describe es la noche oscura del alma. La famosa noche oscura. Sé que en el índice original se mencionaba una etapa previa llamada el vacío, que la describía como una especie de nada fértil, un limbo donde todo pierde sentido. ¿Cómo encaja eso aquí? Sí, es una pequeña diferencia entre el índice y el flujo del texto que tenemos, pero el concepto de el vacío, como esa etapa de suspensión, de sentir que nada tiene sentido, que las viejas motivaciones han muerto, pero las nuevas aún no han nacido, está muy presente. Ah, vale. ¿Podríamos decir que el autor lo integra dentro de la experiencia más amplia de la noche oscura o como su antesala inmediata? Esa sensación de vacío es, digamos, parte del paisaje de la noche oscura. Entendido. Pues nada, nos adentramos en ella. La cita que usa el autor aquí es, bueno, es realmente sobrecogedora. No toda oscuridad es ausencia de luz. Algunas sombras son el rostro secreto de Dios. Tela. ¿Qué querrá decir con eso? Suena a una experiencia tremendamente difícil. Describe una sensación de abandono total, incluso por parte de lo divino, ¿no? Lo llama el silencio de Dios. Ujú. Una crisis existencial tan honda que hasta la fe o la esperanza que te sostenían parece que se evaporan. Exactamente. Y aquí el autor hace una distinción muy importante que creo que vale la pena subrayar. ¿Cuál? Diferencia claramente esta noche oscura del alma de una depresión clínica común, aunque puedan compartir síntomas superficiales, como la apatía, la tristeza profunda, la falta de energía. Ah, eso es importante. Mucho. La clave, según él, es el origen y el propósito. La noche oscura es una crisis espiritual, una crisis del alma. Es la sensación de que Dios, o lo divino, o el sentido de la vida, llámalo como quieras, se ha retirado, se ha escondido. ¿Pero por qué? El autor lo interpreta no como un abandono real, sino como una estrategia divina, una forma de forzar una búsqueda más profunda, ya no fuera en dogmas o prácticas externas, sino radicalmente dentro de uno mismo. Como si te quitaran las muletas externas. Habla de un descenso a las profundidades, de una muerte simbólica del yo. Suena aterrador, la verdad. Lo es. Utiliza metáforas potentes como el fuego alquímico del sufrimiento, un fuego que purifica quemando las últimas resistencias del ego y las ilusiones más arraigadas. Sí. E introduce un concepto que puede chocar: la desesperanza sagrada. Desesperanza sagrada. Suena contradictorio. Lo parece. Pero no es la desesperanza nihilista que lleva a la destrucción, ¿sabes? Es una tristeza profunda, casi mística, que surge al sentir la aparente distancia con nuestra fuente, con nuestro origen eterno. Es el anhelo del alma por volver a casa, por recordar. Entiendo. Una nostalgia profunda. Eso es. El caso de Rafael, el fuego de Rafael, lo ilustra bien. Un hombre profundamente espiritual que siente que Dios le ha abandonado, que sus rezos ya no sirven para nada. Qué duro. Llega a un punto de agotamiento total, de no poder más. Y simplemente se rinde. Se rinde al no saber, al no entender, al no sentir nada. ¿La rendición otra vez? Exacto. Y es justo en ese fondo, sin buscarlo activamente, donde empieza a percibir una paz extraña. Una paz neutra, sin causa aparente. Una calma que no viene de fuera.
Sobrevivir a esa noche, a esa sensación de vacío y abandono. Me imagino que la salida no es como encender un interruptor y ¡pum! Luz. ¿Qué va, qué va? ¿Cómo describe el autor lo que viene después? Pues exacto, no es un cambio brusco. La siguiente fase que describe es la purificación. ¿Purificación? La cita aquí es: el alma lava con lágrimas lo que el fuego no pudo quemar. ¡Qué bonito! Sugiere una limpieza más sutil, ¿sabes? Menos ígnea que la noche oscura. Describe algo así como un amanecer del silencio. Amanecer del silencio. No una euforia repentina, ojo, sino una calma que empieza a filtrarse. Una serenidad que no depende de que las circunstancias externas hayan mejorado mágicamente. Una paz que viene de dentro. Eso, habla de una limpieza invisible que puede ocurrir a través de oleadas de emociones que surgen sin motivo aparente o sueños que parecen liberar viejas memorias o patrones kármicos. Como si el sistema se estuviera limpiando solo. Justo, es como si después del gran incendio de la noche oscura vinieran las lluvias suaves a limpiar las cenizas y a preparar el terreno. Menciona que el corazón se vuelve más transparente. Transparente. No en el sentido de ser ingenuo, sino de una mayor sensibilidad, una compasión expandida hacia uno mismo y hacia los demás. Más empatía. Sí, y surge también lo que llama un desapego silencioso, una capacidad creciente de aceptar la vida tal como viene, sin la lucha constante, sin el juicio permanente. No es indiferencia. No, es una aceptación serena. El caso de Clara, el río de Clara, es muy gráfico. Una mujer que sentada junto a un río tiene como una revelación. ¿Ah, sí? Comprende que su dolor acumulado es como el agua estancada y que necesita fluir como el río. Al permitirse sentir y soltar ese dolor sin aferrarse a la historia que lo rodea, experimenta una liberación profunda. Es una purificación emocional, ¿entiendes? Sí, entiendo. Dejar que fluya. Y de esa limpieza, de ese terreno más despejado, ¿qué brota? ¿Es ahí donde llega la famosa iluminación? Bueno, el autor la llama la iluminación interior. Y es la siguiente etapa. Pero es muy cauto con esta palabra, ¿eh? ¿Por qué? Porque está muy cargada de expectativas. La cita clave es: la conciencia reconoce que siempre fue luz, incluso en la oscuridad. O sea, no es algo que se consigue, sino que se reconoce. Exactamente. Insiste mucho en que no suele ser un evento espectacular, tipo rayo celestial, aunque a veces pueda ocurrir. Más a menudo, dice, es un reconocimiento interno, silencioso, gradual. Como darse cuenta de algo que siempre estuvo ahí. Justo, es como si la conciencia despertara su propia naturaleza luminosa. Aquí ocurre algo interesante que llama la desaparición del buscador. El buscador desaparece. Sí. Ya no hay un yo separado que busca ansiosamente la iluminación o a Dios, porque se comprende, se siente que nunca hubo separación real. El silencio deja de ser algo que buscas fuera y se convierte en tu propio espacio interior, tu templo. Entonces, ¿la dualidad desaparece? ¿Ya no vemos bien y mal, por ejemplo? No es que desaparezca el contraste, sino que se alcanza una visión unificada. La mente deja de dividir la realidad en opuestos irreconciliables. Bien, mal, sagrado, profano, yo, otro. Se ve la conexión. Se empieza a percibir la unidad subyacente en todo, y de ahí surge lo que describe como un amor que no elige. Amor que no elige. No es un amor romántico o personal dirigido solo a unos pocos, sino un estado del ser. Es un amor impersonal, incondicional, que abraza toda la existencia porque reconoce la misma esencia divina en cada cosa, en cada persona, incluso en lo que antes juzgaba como negativo. Vaya. El caso de Mateo, la lámpara de Mateo, es bonito por su sencillez. Describe cómo Mateo encuentra esa iluminación, no en una meditación profunda, sino en el gesto cotidiano de encender una vieja lámpara de aceite. ¿En serio? Sí, sintiendo una profunda conexión con el presente, con la luz, con el simple acto de ser. Comprende que la clave es esa presencia continua, más que buscar éxtasis pasajeros. Qué curioso. En lo más simple. Parece un punto culminante, ¿no? Pero el viaje no acaba ahí, ¿verdad? Quedan 2 etapas más. Quedan 2, sí. La siguiente es la integración del ser. Me gusta mucho la imagen que usa. El alma vuelve al mundo con la luz en los ojos y el barro en los pies. Es preciosa esa imagen. ¿Qué significa esto? ¿Volver al barro? Significa que el despertar, según esta visión, no te convierte en un ermitaño desconectado del mundo. Todo lo contrario. ¿Ah, no? Es el regreso a la vida cotidiana,
a las relaciones, al trabajo, pero desde un lugar interior completamente diferente. Se trata de integrar esa luz, esa conciencia expandida, en la realidad humana, con sus desafíos y sus imperfecciones. Vale, bajarlo a tierra. Exacto. Es el equilibrio entre lo divino y lo humano, lo espiritual y lo terrenal. Ya no se trata de negar o destruir el ego, la personalidad. Ah, no. Creía que el ego era el enemigo. No en esta etapa. Se trata de poner el yo al servicio del ser, como dice el autor. La identidad personal sigue existiendo, pero ya no dirige el espectáculo, ¿sabes? Ahora sirve a un propósito mayor, a esa conciencia más profunda. Entiendo. ¿Y cómo se vive eso en el día a día, en la práctica? Pues se vive desde el centro, desde ese espacio de calma interior que se ha encontrado. Las relaciones se convierten en espejos conscientes. ¿Espejos? Sí, oportunidades para el crecimiento y para practicar ese amor incondicional, en lugar de ser solo fuentes de conflicto o necesidad. Y se abraza lo que llama la vulnerabilidad consciente. Vulnerabilidad consciente. Ya no hay necesidad de aparentar fortaleza o perfección. Se permite ser humano, con dudas, con emociones, con errores, pero sin perder la conexión con esa luz interior, con esa verdad esencial. Aceptar la humanidad propia y ajena. Justo. El caso de Simón, el regreso de Simón, ilustra esto. Un hombre cuyo despertar inicial lo había alejado de su familia y trabajo, pero que en esta etapa vuelve a ellos, no desde la obligación, sino desde un lugar de aceptación, integrando su espiritualidad en su vida mundana, aceptando sus propias luces y sombras y las de los demás. Es una integración mucho más encarnada, más real. Entiendo. Con los pies en el suelo. Y llegamos al final del camino descrito en el libro. La séptima etapa, la unión. ¿Ah? La última. La cita final es, bueno, es lapidaria. El alma no busca a Dios. Recuerda que siempre fue una con Él. Es este el destino final, el objetivo. Es descrito como el estado natural, el reconocimiento final y completo. Aquí se habla de la disolución completa de la sensación de un yo separado. Ya no hay yo. No como lo entendíamos, ya no eres una gota buscando el océano, sino que reconoces que eres el océano manifestándose como una gota. ¿Qué imagen? Es el fin del camino, en el sentido de que la búsqueda cesa, porque se ha encontrado lo que se buscaba, o mejor dicho, se ha recordado lo que siempre se fue. Recordado. El autor usa la metáfora del océano de la conciencia. Es la fusión con lo divino, donde el amor universal no es algo que sientes o das, sino la sustancia misma de tu ser. Es lo que eres. Exacto. Dice que el tiempo psicológico, eso de darle vueltas al pasado, la ansiedad por el futuro, se disuelve, dando paso a una libertad total en el eterno presente. Vivir en el ahora. Totalmente. El caso de Alma, el reflejo de Alma, lo simboliza con un sueño muy potente. Ella es una gota de agua cayendo hacia el océano, aterrada por desaparecer. Normal. Pero al tocar el agua, se da cuenta de que no desaparece, sino que se expande, se convierte en el océano mismo. Es la experiencia de la no dualidad, de la unidad fundamental con todo lo que es. Impresionante recorrido, la verdad. Entonces, recapitulando un poco este viaje tan intenso que nos propone el Libro Negro del Despertar Espiritual, hemos transitado por 7 estaciones, ¿no? 7 paradas. El despertar inicial, esa sacudida primera, la desintegración de lo viejo que nos lleva a la necesaria rendición, la travesía por las profundidades de el vacío y la noche oscura del alma. La posterior purificación que abre paso a la iluminación interior, ese reconocimiento silencioso. Luego, la integración de esa conciencia en la vida diaria, con los pies en el barro. Importante, eso del barro. Y finalmente, la unión, el recuerdo de nuestra naturaleza original. Un viaje de transformación de raíz, que como bien insiste el autor, no pretende ser un manual universal, sino el testimonio de una vivencia, buscando acompañar a otros en sus propios procesos. Exactamente. Y si tuviéramos que destilar una idea central, un hilo conductor que atraviesa todas estas etapas, yo creo que sería la invitación valiente a no huir de la oscuridad. Sí, eso queda muy claro. El autor insiste una y otra vez en que el vacío, el dolor, la confusión, la noche oscura, no son errores en el camino, ni obstáculos a evitar a toda costa. Son partes esenciales del proceso. Forman parte del pack. Totalmente. Son el crisol donde se forja la verdadera transformación, donde se revela nuestra luz interior precisamente porque hemos conocido la sombra.
Hay una frase suya, creo que la dedicatoria o el prólogo, que lo clava. ¿Cuál era? Porque solo quien ha atravesado la oscuridad puede hablar de la luz con verdad. Qué buena. No se trata de buscar la luz evitando las sombras, sino de encontrar la luz en ellas y a través de ellas. Es una perspectiva potente, sí, y la verdad bastante diferente a la idea más edulcorada, ¿no?, del despertar que a veces se vende por ahí. Desde luego. El autor también deja caer algo hacia el final que da que pensar. Dice, el despertar no se elige, te elige. Uf, eso también tiene miga. Y esto nos lleva a una última reflexión para quien nos escucha. Si este mapa de sombras y luces que hemos explorado hoy resuena de alguna forma, si algo hace clic, Ujú. quizás la pregunta no sea tanto ¿cómo busco activamente el despertar?, sino más bien ¿qué grieta en la realidad personal, qué incomodidad sagrada, qué pequeño temblor interno podría estar pidiendo atención ahora mismo en mi vida? Buena pregunta. Y quizás, solo quizás, mirarlo no como algo roto que hay que reparar urgentemente, sino como una posible apertura, una invitación silenciosa hacia algo más profundo que espera ser reconocido.